Bien, entonces hoy estamos a 23 de marzo en el curso de Matemáticas Básicas Grupo B, ¿cierto? Tecnología en Gestión Empresarial. Contamos con la compañía de Sir Lady, Erika, Filibel, Ingrid, Jorge, Karen, Nicole y Daleya, Zaira, Tatiana y Natalia. Sir Lady nos deja el audio activado. Bueno, entonces, para ya un registro de la asistencia a esta clase, por favor digan presente en el chat. ¿Listo? Para guardar ese chat. Bien, entonces, ¿de qué estaba hablando? Estaba recordando que hace una semana estamos estudiando la suma de fracciones, ¿verdad? Suma de fracciones. Y en particular vimos una regla para sumar fracciones con distinto denominador, ¿cierto? Porque ¿qué pasa cuando tienen igual denominador las fracciones? ¿Qué se suma entonces? Simplemente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted cuándo nos va a habilitar en la plataforma para ir subiendo los trabajos? Ya lo voy a habilitar, listo. Ya pude acceder a la plataforma. ¿Usted vio la plataforma de matemática ya? Vio que ya logré subir un taller y todo. Un taller, Sí, no, sí. las notas de la semana 1. ¿Sí usted pudo ver eso? Sí, señor. Entonces, así, como yo estoy aprendiendo a manejar la página, hoy voy a buscar cómo asignar una tarea. Pero Vale. eso yo lo puedo hacer hoy mismo, para que ustedes suban ahí. Voy a asignar la correspondiente a la semana 1 y 2. Bien, para que ustedes puedan subir ahí lo que han hecho. Como les había dicho, ¿no? Es para tener un registro de que ustedes están trabajando en clase, ¿no? Dejar eso ahí, una constancia de su dedicación y disciplina a este curso. Entonces hoy mismo hago eso. Bien. ¿Más preguntas? Ahora sí, lo arreglé. Igual que hice con el de la abuela, no sé. Busqué en internet cómo arreglarlo y me puse. Bueno, entonces mientras ellos conversan por allá, nosotros seguimos aquí en clase, ¿sí o no? Bueno, otra pregunta, ¿está todo bien? Entonces ya todo el mundo marcó presente aquí en el chat. Bueno, es como les decía, hemos aprendido a sumar fracciones con distinto denominador, ¿bien? Porque cuando tienen el mismo denominador es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 tercios más 5 tercios, pues esto es fácil sumarlo, ¿cierto? Porque dijimos, no, pues se deja el mismo denominador, que es la parte de abajo, y se suman solo los numeradores. 2 más 5, 7, entonces queda 7 tercios. Y acabó el ejercicio. Entonces igual denominador nunca es problema, ¿cierto? Es para todos una alegría sumar con igual denominador. Pero cuando el denominador es diferente se dio esta regla, que era multiplicar en cruz, ¿no? Que era hacer b por d para obtener el denominador del resultado de la suma. Después aquí era a por d más c por b, ¿cierto? Y haciendo estas operaciones mecánicas, digamos, porque solamente es mecánico porque no hay que pensar en nada, ¿no? Es hacer las operaciones que estas flechas dicen, por eso es mecánico. Entonces de esa forma logramos calcular la suma de cualquier fracción, ¿ya? Esto se está dando para cualquier A, B, C y D. Están en términos generales. Bien. Sin embargo, lo que yo quiero hacer hoy es mostrar por qué esta fórmula es válida, ¿no? Por qué es válida y además de eso, mostrar que podemos hacer suma de fracciones a veces de una forma más eficaz, ¿ya? Es decir, que haciendo menos esfuerzo en el cálculo de operaciones. Bueno, pero para explicar esta fórmula, ustedes me van a tener que responder unas preguntitas aquí, ¿no? Entonces, la primera pregunta aquí para este grupo es, ¿cuánto es, a ver, otro color. ¿Cuánto es el número b? Supongan que b es cualquier número entero, ¿bien? Diferente del cero. ¿Cuánto es el número b dividido b? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto es b dividido b? Pueden arriesgarse si quieren, no saben.
¿Qué dice Gislesa Pra o Jorge o Ingrid? No, ¿Les doy profe, sí opciones? nos ponchó. Bueno, con números entonces, ¿cuánto es 3 dividido 3 tercios? Ahí es igual a qué también? ¿Los corché también? A 1, ¿cierto? 3 dividido 3 es 1, ¿o no? A 1, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos que dar, a ver, permítanme hacer una definición. Sí, definición. Vamos a hablar de fracciones equivalentes. Listo. ¿Qué quiere decir que dos fracciones sean equivalentes? Entonces vamos a decir, por ejemplo, borremos esto aquí por un momento. Creo que necesitamos unas herramientas antes de probar esta fórmula aquí, de ver por qué es que funciona. Entonces consideren, esta definición se hace para cualquier par de fracciones, ¿bien? Por lo tanto, tengo que usar letras. Entonces digo que la fracción A sobre B es igual o equivalente, pues, a otra fracción así, que tiene esta representación C sobre B, C sobre D, sí y solo sí, fracciones son iguales o equivalentes. Sí y solo sí, pasa esto. Sí y solo sí, A por D es igual a B por C. Entonces sí solo sí, A por D igual a B por C. Bien. Eso es lo que quiere decir que dos fracciones sean equivalentes. Ejemplo, a ver. Ejemplo. Entonces, 10 quintos. No, mejor coloquemos 5 décimos. ¿Será que es igual a un medio? Entonces, ¿qué dicen? 5 décimos es lo mismo que un medio. O nada que ver. Pues veamos, ¿no? Según la definición, estas dos fracciones son iguales o son equivalentes. Sí, solo sí. Pues coloquemos así. 2 por 5 es lo mismo que 10 por 1. Entonces sí, son equivalentes, ¿cierto? 5 por 2 o 2 por 5 es lo mismo. Y tiene que ser igual a 10 por 1. Entonces, efectivamente, miren, son equivalentes. Bien. 5 por 2, 10. 10 es igual a 10 por 1. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Simplemente se está simplificando la expresión 5 décimos. Y se está llegando a la fracción un medio que es su equivalente. ¿Cómo se simplifica esto? Es como empezar a dividir, ¿no? Quinta de 5. Como tener 5 dividido 5, 1. Y si divido entre 5 arriba, divido entre 5 abajo. 10 dividido 5, 2. Bien. Entonces uno lo que hace es cancelar, sacar quinta a los dos lados y por eso le queda esa fracción un medio, que ya vimos que son equivalentes. Bien. Claro hasta ahí. De los que son fracciones equivalentes. Por ejemplo, aquí estamos hablando 3 tercios. Una compañera dijo, Nicole creo, dijo que era igual a 1. Dijo que era igual a 1. Entonces vamos a ver. 1 es lo mismo que escribir 1 sobre 1. Y veamos si cumple la equivalencia. 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Entonces satisface esta equivalencia que está aquí, ¿cierto? Entonces 3 tercios, en realidad sí es igual a 1, como la compañera dijo. ¿Cuánto entonces es cualquier número entero dividido entre él mismo? 1. 1, ¿cierto? Entonces todo es igual a 1. Si B pertenece, en realidad eso es válido para cualquier número real distinto de 0. Entonces, si B pertenece a los números reales, que los números reales son todos, excepto, perdón, la fórmula es válida para todo número real distinto de 0. Lo puedo representar así. B es un real
distinto del 0. O puedo escribir así. B pertenece a los reales, coma, B es distinto de 0. Si tenemos un B con esas características, es válido eso. ¿Cuáles son los números reales? Son los números racionales unidos con los irracionales, ¿no? Si usted leyeron la nota, R es igual a todas las fracciones unidos con el conjunto de los irracionales. Entonces, B sobre B es 1. ¿Sí? ¿Cuánto es D sobre D? Donde D es otro número real. 1, ¿cierto? Bueno. ¿Y cuánto es un número multiplicado? Si yo tengo la fracción, digamos, A sobre B, y la multiplico por 1, ¿cuánto me da? Ella misma, ¿cierto? Todo número multiplicado por 1 es el mismo, entonces me sigue dando A sobre B. ¿Cierto? ¿Todo el mundo claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si este 1 que está aquí, yo mejor no lo escribo como 1, sino que lo escribo, lo borro de ahí, lo escribo como D sobre D? Pues no pasa nada, ¿cierto? Sigue siendo válido toda esta igualdad, sí, porque D sobre D es 1 y 1 por A sobre B, pues sigue siendo A sobre B. ¿Cierto? ¿Cierto que no hice nada ilegítimo? ¿Y cómo es que se multiplican fracciones? A ver. Este por este y D por B, ¿sí o no? De la multiplicación ahí me da, voy a escribirlo así, A, me daría D por A, pero yo voy a escribir A por D. Cambiar el orden, es lo mismo 5 por 3 que 3 por 5. Y aquí voy a escribir B por D. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nada, simplemente obtuve una fracción equivalente a A sobre B. ¿Sí? A sobre B es una fracción equivalente a esto. ¿Listo? Son lo mismo, son equivalentes. Si yo, por ejemplo, cancelo el D que está aquí en los dos, arriba y abajo, pues me queda A sobre B y no pasa nada. Son equivalentes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hice eso? Porque yo quiero probar esa fórmula que les expliqué a ustedes para sumar fracciones. Bien. Entonces yo encontré otra fracción equivalente a A sobre B. Ahora, este mismo resultado podemos aplicarlo a esta fracción, ¿verdad? Consideremos la fracción C sobre D. ¿Sí? Esta fracción C sobre D es lo mismo que tener 1 por ella misma, C sobre D. Pero este 1 que está aquí, yo lo puedo borrar y lo puedo sustituir por B sobre B. Entonces lo borro aquí y lo sustituyo por que B sobre B, ya estamos viendo que es 1. Entonces coloco aquí B sobre B. ¿Sí o no? Y si hacemos la multiplicación como aprendimos, multiplicar derecho. Entonces tomaría C o B por C, mejor dicho. B por C sobre y B por D. ¿Sí o no? Entonces lo que tuvimos fue una fracción equivalente a C sobre D. No hemos hecho nada más. Simplemente encontré una fracción equivalente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todo esto nos lleva a probar esa regla de la suma? Porque esa regla de la suma es así. Porque tengo que multiplicar en cruz, etcétera. Ustedes dirán, ¿cierto? Que no es de otra forma. Entonces, veamos. Si yo sumo A sobre B más C sobre D, esto es igual a sumar sus fracciones equivalentes. ¿Ya? Entonces, ¿quién escribe por aquí? ¿Hoy me están escuchando bien o hay mucha interferencia? No, profe, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Se escucha bien o excelente? Excelente. Ah, bueno. Entonces quiere decir que me han arreglado bien el internet. Entonces, miren, A sobre B, ¿cierto? Más C sobre D.
Pero yo puedo sumar, o sea, ese A sobre B que está ahí, ya vimos que es equivalente a esto, ¿cierto? Entonces yo en vez de escribir A sobre B, puedo escribir A por D sobre B por D, ¿cierto? Sustituí esta fracción por su equivalente. Y en la otra hago lo mismo. C sobre D, mírenlo acá tan bonito, es igual a esto que está aquí. Entonces lo sustituyo por su equivalente. ¿Sí o no? ¿Y cuánto da esta suma que tengo aquí en azul? Esto que está aquí, ¿cuánto da sumado? ¿Tengo que aplicar la regla de multiplicar en cruz? No, porque es que es la que queremos probar. Mire que estas fracciones que yo obtuve, lo hice a propósito. Miren que tienen el mismo denominador, miren. Entonces esa suma de esas dos fracciones va a dar ese denominador común, B por D. Y cuando tienen el mismo denominador que sumo, los numeradores. Entonces aquí me va a quedar A por D más B por C. ¿Sí? Entonces, si uno borra todos esos pasos intermedios, borra todo esto, esto es lo que yo les presenté a ustedes nomás. Yo les dije, la suma entre estas dos fracciones, aplicando producto cruz, es esto. Pero miren que tiene un trasfondo, ¿ya? Lo que se hizo aquí para concluir esta fórmula fue buscar que las dos fracciones tuvieran el denominador común. ¿Listo? Entonces eso explica esa regla de multiplicar en cruz, etc. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí sabían ese truco? ¿Cómo es que han llegado a esa regla? ¿O nunca habían visto eso? ¿Quién dice algo? ¿O no has entendido lo que yo hice? Pues yo nunca la había visto. Pero esto no le explica un poco de dónde venía, ¿no? No era tan extraordinario, ¿cierto? Esa multiplicación en cruz ni nada. Sabemos más o menos de dónde viene. Ahora, ¿por qué esto es útil? Veamos por qué. ¿Por qué es útil que yo les mostrara esto y no solamente decirles apliquen la regla y ya, no se preocupen por nada? Era bueno saber esto porque ustedes aprenden a sumar fracciones de una forma menos mecánica. ¿Bien? ¿A qué me refiero con menos mecánica? Entonces, supongan que usted tiene la siguiente suma. 1/3, ¿sí? Más 8, no, ¿cuánto le colocamos? 21, 8 21, ¿cierto? Tienen que hacer esa suma, ¿bien? Entonces ustedes pueden hacer la multiplicación en cruz, etcétera. Pero ustedes también podrían hacer lo siguiente, miren. Ustedes recuerdan que si tienen el mismo denominador, se suman solo los numeradores, ¿bien? ¿Qué pasa? Si yo multiplico esto, un número que multiplicaba por 3 me dé 21. 7. Muy bien, entonces yo puedo hacer aquí lo siguiente, multiplicar aquí por 7 y hacer lo mismo en la parte de arriba, ¿cierto? Ahí tengo 7 sobre 7 que es 1. Estoy cambiando la fracción, no, ¿cierto? Estoy multiplicando por 1, eso no le hace nada. Entonces me quedaría 7 por 1, y al multiplicar se multiplican así, 7. 7 por 3, 21, ¿cierto? Entonces, 1/3 es una fracción equivalente a 7 sobre 21. Entonces yo encuentro su fracción equivalente con denominador 21 y ya puedo hacer esto. ¿Sí? Transformé esta suma acá en esta suma, solo que en el 1/3 escribí una fracción equivalente. Bien. ¿Y qué ventaja tengo de eso? Pues como tienen el mismo denominador, ahorita nomás tengo que sumar los numeradores. 7 más 8 me da 15. Y eso dividido entre 21. Bien. Y miren que llegué al resultado mucho más fácil. ¿Por qué? Primero que hay dos ventajas de hacerlo así. ¿Sí? La primera, que llego más fácil al resultado. Solo hay que pensar un detalle más, pero llego más fácil porque miren, si ustedes hacen la regla multiplicando en cruz, se desgastan más en términos de matemática, de operaciones matemáticas. Porque ustedes hubiesen tenido que hacer ¿qué? Si lo hacían en cruz,
de forma mecánica como hemos aprendido. Si lo hacían en cruz, tendría que multiplicar 3 por 21, ¿sí o no? Ya, hicieron una multiplicación, ¿no? 3 por 21, da 63, ¿cierto? Luego 21 por 1, digamos, esa no la contemos porque es fácil. Más 8 por 3, 24. Entonces ya llevan dos multiplicaciones no triviales, llevan dos multiplicaciones y ahorita tienen que hacer una suma. Tienen que sumar 21 más 24 que da 45. En este caso es sencillo, pero pueden haber números más complicados, ¿no? Sobre 63. Entonces miren, haciendo multiplicación en cruz, tuvieron que hacer dos operaciones más. Tuvieron que hacer más trabajo en cuentas, tuvieron que hacer una suma de números grandecitos y llegaron al resultado. Pero el resultado que llegaron es una fracción que ni siquiera está simplificada. ¿Ya? Miren que esta que está aquí, estas dos fracciones son equivalentes. Pero esta está más simplificada que esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, hace uno menos trabajo y llega a un resultado más simplificado. ¿Qué tendríamos que hacer en la fracción que tuvimos aquí usando la fórmula de multiplicación en cruz? Podríamos sacar, por ejemplo, podríamos hacer tercera. ¿Cuánto es 45 dividido 3? 15. 15, ¿cierto? Entonces, tercera de 45, 15. ¿Cuánto es 63 dividido 3? 21. 21. Entonces, miren, tuvimos que sacar tercera para poder simplificar eso. Entonces, hicimos más cuentas y llegamos al resultado de 21, 15 sobre 21 y acá también. Entonces, miren que hacer este procedimiento de analizar de qué forma puedo lograr que las fracciones tengan el mismo denominador es algo más económico. Bien, hay que pensar un poquito más, pero no es mecánico, pero ustedes saben, pensar a veces evita muchos trabajos. Bien, entonces, voy a dar otro ejemplo para que ustedes vean cómo pensar ayuda a evitar trabajos. 15, aquí, sumado con, creo que un 12 aquí, más 4 sobre 45. Miren, esta suma de fracciones, que si yo quiero hacerla de la forma sofisticada, yo quisiera que estas dos fracciones tuvieran el mismo denominador. Este tiene 15 y este tiene 45. Pero como no lo tienen, yo puedo hacer manipulaciones en esta fracción de aquí para que sí tengan el mismo denominador, ¿no? Entonces puedo notar que 15, si lo multiplico por qué me da 45. Por 3. Entonces yo puedo multiplicar exacto es 15 por 3, pero como yo hago eso en el denominador, tengo que hacerlo arriba también. Entonces si yo hago estas operaciones ahí indicadas, obtengo una fracción equivalente a 12, 15, 12 sobre 15. 3 por 2, 3 por 12, ¿cuánto es? 36. Y 15 por 3 me da 45. Bien. Entonces tengo esa fracción equivalente a 12 sobre 15. Y acá sigo sumando y normal. 4 sobre 45. Entonces miren qué pasa. Fácil, miren. Aquí ya tiene el mismo denominador, 45. Dejo ese mismo denominador y sumo los numeradores. 36 más 4 me da 40 y acabé. De hecho puedo simplificar un poco, pero dejémoslo ahí. Bien. Entonces llegué al resultado muy fácil. ¿Qué pasa si yo hago multiplicación en cruz? Aquí. O sea, la fórmula mecánica, que no tenemos que pensar en nada. Pero como no tenemos que pensar en nada, eso tiene un costo. ¿Sí? Como no está pensando en nada, entonces está siguiendo la fórmula tal cual, le toca hacer más operaciones. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer aquí en primer medida? Multiplicar 15 por 45. Fíjense ustedes si no tienen calculadora, cómo eso se complica, ¿cierto? Luego tienen que hacer 12 por 45 y sumarlo con 4 por 15. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es desgastante o no? Sí. ¿Cuánto
¿Cuánto es 15 por 45? Es que si no hay calculadora, eso se alarga mucho. 675. Mire, 675. ¿Y cuánto me da las otras multiplicaciones? 12 por 45. Bueno, 4 por 15 da 60 por acá. ¿Y 12 por 45 cuánto da? Eso da 540, ¿no? A ver. ¿Nadie confirma? Sí, profe, 540. Muy bien. Entonces eso, si lo sumo, me da 540 más 60, me da 600. Sobre 675. A ver, en su calculadora, ¿cuánto da esto en punto flotante? En decimal. 600 sobre 675. ¿Cuánto da? Da 0, ¿qué? 0. 88. ¿Y cuánto da 40 dividido 40 dividido 45? Lo mismo. Ah, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál sale más económico hacer? Este truquito de acá, ¿sí o no? Y acá, que multiplicar en cruz. Si es que usted no tiene calculadora en algún momento. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que ustedes, cuando ustedes estaban en el colegio, no sé, creo que ustedes estudiaron mínimo como múltiplo y, ¿cierto? Mínimo como múltiplo, ¿acuerdan de eso? Pues ese mínimo como múltiplo es lo que nos ayuda a buscar por qué multiplico este denominador y por qué multiplico el otro, para que las fracciones queden con el igual denominador. Es decir, veamos este ejemplo. Lo que acabamos de hacer nos está diciendo que el mínimo común múltiplo entre 15 y 45, Dijo mami. el mínimo común múltiplo entre 15 y 45 es igual a 45. Sí, porque la fracción resultante quedó con denominador 45. Bien. Entonces, de esa forma, se usaba ese concepto de mínimo común múltiplo, que nosotros no vamos a entrar mucho en esos detalles porque no es necesario así. A ver, pensemos otro caso. Otro caso de fracciones así. A ver, 1. Bueno, ya hay más casos que ustedes pueden verificar, ¿listo? Eso es lo que les quería decir en esta parte. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, les recuerdo que aquí hay unas notas sobre esta semana 2, ¿bien? Y hay unos ejercicios de falso y verdadero. Entonces, nos quedan 10 minutos de esta sección. Ustedes saben que Zoom nos da 40 minutos. Nos daría más, pero yo tendría que pagar, ¿no? Para que me den el tiempo que yo quiera. Sin embargo, como yo no quiero pagar, entonces tenemos que afrontar eso, que cada 40 minutos se corte la llamada. Bien. Pero eso es bueno, porque nosotros hacemos una pausa en esos 10 minutos, en esos cortes de 40 minutos, hacemos una pausa de 10, y esas pausas son buenas. Así ustedes toman café, revisan lo que estudiamos en clase y entonces todo está muy bien. Entonces, si ustedes leyeron esto, dice, en las siguientes afirmaciones, responda falso o verdadero. Entonces, veamos qué afirmación es la primera que se hace. Dice, un número racional puede tener parte decimal infinita, ¿bien? Pero debe ser periódica. ¿Eso es verdadero o es falso? O quieran hacer una llamada. Una llamada a un amigo, como el programa de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no?
¿Qué dicen ustedes? Es verdadero, ¿no? Eso es exacto. Es verdadero porque eso está en las notas también. Dijimos que los irracionales son aquellos números cuya parte decimal es infinita, no periódica. Y de los racionales dijimos que su parte decimal era finita o infinita periódica. Por ejemplo, el 1/3 que es 0,3333. ¿No? Bueno, entonces muy bien. Un irracional tiene parte decimal finita. ¿Esto qué quiere? ¿Será que es verdadero o falso? ¿Falso? Falso, ¿cierto? Porque como acabamos de decir, estamos diciendo que los irracionales tienen parte decimal infinita. Ya, entonces, aquí está diciendo que es finita, entonces contradice eso, falso. Bueno, aquí dice, hay solamente 4 números irracionales. Solo hay 4 números irracionales. ¿Alguien me puede decir aquí un número irracional que hayamos mencionado en la clase? ¿Pi? Pi, ¿cierto? Pi es un número irracional. Bien. ¿Qué otro habrá? Euler, ¿cierto? El número de Euler. ¿Qué otro número irracional habrá? Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Ya? De hecho, mire, hace el día 14 de marzo fue el día pi. ¿Sí? Ese es el día en que ese es el día de este número. ¿Por qué? Porque pi es 3,141516 y ahí sigue infinito no periódico, ¿no? Entonces se celebra el 14 de marzo, es decir, el día 03, el mes 3 y el día 14, porque sus primeros 2 decimales son el 1 y el 4, ¿no? Bueno, ¿qué otros números irracionales hay? ¿Solo hay esos o qué? ¿O hay finitos o hay 4? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo hay esos 3? ¿Será que yo multiplico este número pi? A pi lo multiplico por 3. Este es otro número distinto a pi, ¿cierto? Y este también es irracional. ¿Ya? Entonces, en realidad, si yo multiplico pi por cualquier entero, n por pi, donde ese n tiene que ser distinto de 0, ¿no? Eso también me da un irracional. Entonces hay infinitos irracionales, todos los múltiplos de pi. De hecho, raíz de cuadrada de p, donde p es un número primo, también es un número irracional. ¿Ustedes saben qué es un número primo? Los números primos son un subconjunto de los números naturales. ¿Bien? A ver, ¿quién me dice los primeros? Dígame un número primo, más grande que 2. 7. 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo es divisible entre él mismo. 7 dividido 7 da 1. O 7 dividido 1 que es 7. Solo es divisible entre él mismo y el 1. ¿Bien? El 3 también. El 5 es un número primo, ¿no? El 3. El 9. El 9 no. El 7 ya. El 9 no porque 9 es 3 por 3. El 11. El 10 no porque 10 es 5 por 2. Se puede descomponer. 13. 13. El 14. No, ¿cierto? Porque 14 es 7 por 2. No se puede. ¿Cuál será el No, otro? señor. 17. El 17. Sí. El 18 no. El 19 sí, ¿cierto? Que no se puede Sí, descomponer. señor. El 20 no. El 21 tampoco. El 22 tampoco. El 23. El 23. El 22. 23. El 22 es 23 y 11. el 29. Exacto. De hecho, hay infinitos números primos. Y si yo le saco la raíz cuadrada a estos numeritos que están aquí, me empiezan a dar puros irracionales. ¿Ya? Raíz de 3 es irracional, raíz de 5 es irracional. Es decir, que tiene infinitas
infinitos decimales, ¿no? No periódicos. Raíz de 11, raíz de 13, raíz de 17 y así. De hecho, se puede mostrar que hay infinitos números primos. En teoría de números, los que estudian, digamos, matemáticas puras, en teoría de números uno puede probar que hay infinitos números primos. Bien. Y estos números primos son muy apetecidos, les gusta mucho a los matemáticos, especialmente a los que trabajan en los bancos. Bien. Porque pueden encriptar, pueden generar códigos muy difíciles de descubrir usando solamente números primos. Entonces, en conclusión, tenemos infinitos números irracionales. Por lo tanto, esta afirmación aquí es falsa. Aquí sí que hay solamente 4. Y ya vimos que es mentira. Que todos los múltiplos de pi sirven. Todos los raíz de p con p' sirven. Dice, la multiplicación de dos números irracionales es un número irracional. ¿Qué dicen ustedes de eso? Si yo multiplico dos irracionales, ¿me dará irracional o no? Si ustedes dicen esto es falso, no, esto es falso o verdadero, es una afirmación. Si ustedes dicen que es falso, dígame en un ejemplo en el que usted multiplique dos números irracionales y d racional. ¿Quién sabe ese ejemplo? ¿Nadie? 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 Pues fíjense, ¿cuánto es raíz de 2? Falso, Raíz de profe. 2, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto es raíz de 2 multiplicado por raíz de 2? Raíz de 2 es un número irracional. Y raíz de 2 por raíz de 2, estoy multiplicando dos números irracionales, sí. ¿Cuánto me da esta multiplicación? ¿Alguien sabe aquí cuánto es raíz de 2 por raíz de 2? 2. Bueno, ¿y por qué? Porque raíz de 2 por raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Y no sé si ustedes se acuerdan que el cuadrado y la raíz se cancelan y me queda solamente 2. Entonces, este tipo de operaciones con raíces, con potencias, etcétera, son las que vamos a ver en la siguiente sección, ¿listo? Y esto es un contraejemplo válido, porque mire que multipliqué dos irracionales y me dio 2. 2 es racional.